Pasado del mediodía, el hasta hace algunas horas magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, pues fue seleccionado, fue designado por el Congreso de la República con 105 votos como el nuevo vicepresidente de la Nación, en el puesto dejado luego de la renuncia de Ingrid Roxana Valdetti Elías. Retos Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente de la República, para finalizar el presente periodo, a Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. De esta manera, los diputados del Congreso le dieron posesión al nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. 115 legisladores le dieron el visto favorable. Las bancadas que no votaron por él fueron Encuentro por Guatemala, CUINAC y la UNE, porque ellos aún esperaban que este cambiara la terna. Los parlamentarios de las bancadas Líder, PP, Todos, PRI y Creo votaron en consenso y en 2 horas colocaron al vicepresidente Maldonado Aguirre. Las primeras palabras que dio como vicepresidente fueron las siguientes. Un gran compromiso, una enorme responsabilidad. Y si se me permite la cita de José Martí, para mí la patria no es triunfo, sino agonía y deber. De esta manera se cierra en su totalidad el capítulo de la renuncia de Roxana Valdetti. Esta legislatura cierra su primer periodo ordinario de sesiones sin decretos ni leyes aprobadas, pero sí con la elección del nuevo vicepresidente de la Nación, debido a la presión popular. Alejandro Maldonado Aguirre es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una trayectoria política nacional de más de medio siglo. Entre los cargos públicos que ha desempeñado se cuentan concejal de la Municipalidad de Guatemala, diputado al Congreso de la República, ministro de Educación, embajador representante ante Naciones Unidas, embajador representante a la Oficina Europea de las Naciones Unidas, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, presidente de la Comisión de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad, embajador ante los Estados Unidos mexicanos, ministro de Relaciones Exteriores, miembro del Consejo Nacional de Belice y bueno, además de docente universitario, ya es parte de la extensa hoja de vida de Alejandro Maldonado Aguirre. Esta noche estamos con el hashtag Retos Maldonado, como pues un análisis de los grandes retos que tiene que enfrentar ante la crisis que ha vivido el gobierno de la República y el Estado de Guatemala durante el último mes y medio. Retos Maldonado es nuestro hashtag de la noche y nos vamos a las redes. Dawan nos dice, ¿retos Maldonado? ¿Retos? Solo esperar a que pasen 7 meses, nos dice Marco Vinicio Chávez con Retos Maldonado. El primer reto de Alejandro Maldonado es asumir la presidencia, es su planteamiento. Jorge Grajeda con Retos Maldonado, seguir con los negocios de la R y Otto Pérez Molina. Yo creo que dentro de los retos no es con ese. El doctor Hernández con Retos Maldonado, estarle ahorrando consultas a la CC de parte de Otto Pérez y sus pésimos asesores. Luis Abel Gómez nos dice, el reto mayor es no robar más, terminar decorosamente ante el escándalo de la SAT. Mario Arturo, lograr con cada paso que dé y cada acción que tome, que la gente tenga la sensación que no responde a ningún grupo de poder. César Ruiz Morales con Retos Maldonado, el reto es desmantelar la estructura de Valdetti en todos los organismos del Estado que la hicieron tan poderosa. Edgar García, no, ok, nos dicen también un elemento que genera incertidumbre, es que el factor de decisión está en la política de los Estados Unidos. Retos Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos Quique, muy buenas noches. No acepto lo del 1, el 5-1. Un gran saludo para todos los que nos acompañan esta noche en este debate. Conversábamos el día de ayer precisamente de el escenario en el cual iba a quedar electo precisamente el hoy vicepresidente de la República de Guatemala. Yo de pronto quisiera iniciar mi intervención refiriendo el mandato constitucional que le da al vicepresidente y al presidente la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la figura de unidad nacional.
Ambos representan la unidad nacional y aunque no fue electo por la vía democrática de las urnas, fue designado por representantes electos por la vía democrática. Igualmente el mandato del llamado a la unidad nacional es su primer gran reto. Y me parece que no contribuye en nada sus declaraciones iniciales cuando dice que va a ser consecuente con sus posiciones históricas, ideológico-históricas, o no recuerdo exactamente las palabras, más o menos palabras, pero él plantea muy de manera similar a lo que hizo la fiscal general cuando asume y dice, bueno, yo siempre he sido una persona conservadora y voy a seguir siendo conservadora. Me parece que en el momento político en el que se encuentran ese tipo de declaraciones no contribuyen a cumplir inclusive el mandato que le da la Constitución de la República de Guatemala, el cual juró respetar, y esperaríamos que alguien con la trayectoria que él tiene, pues que conociera la Constitución del 85. El primer gran reto entonces es ese, no polemizar en sus posiciones ideológicas. De aquí en adelante su posición es política, ya no jurídica, y ese me parece que es otro de los grandes retos inmediatos. No sentirse juez desde la vicepresidencia, sino jugar el rol político que debe jugar el vicepresidente de la República. Con visos, como ya decían algunos de los tuiteros, hacer el pilar que sostenga el Estado y la República guatemalteca. ¿Por qué? Porque el otro gran reto que tiene es lidiar con un presidente totalmente desgastado física, emocional, mental e inclusive en la parte de credibilidad. Le va a tocar cargar con un presidente, llevarlo a tuto hasta el 14 de enero del año 2016, si es que llegan juntos a terminar el periodo gubernamental. Y el otro elemento fundamental es cargar con todo un Estado en resistencia pasiva, que en esta etapa final de cierre del Partido Patriota al frente del Estado, entra en una dinámica de ya no hacerle caso a las autoridades superiores, sino empezar a responder a lógicas muy particulares que se vinculan a intereses electorales de proyección de quién va a ganar las próximas elecciones, y empiezan a ubicar ahí sus lealtades. Y el último reto que me parece importante resaltar es que le toca lidiar con una sociedad que ya no está acostumbrada a agachar la cabeza. Hay que recordar que ya hubo un mandato de revocatoria durante este periodo de gobierno, el primero en la historia de la República de Guatemala, que fue revocarle el mandato de representación de las y los guatemaltecos a Roxana Valdetti. Entonces me parece que malas decisiones, malas acciones, malas declaraciones pueden llevarlo a convertirse precisamente de pronto en un segundo vicepresidente, que el mismo pueblo le revoca el mandato. Entonces el momento político exige mucha prudencia, mucho recato, mucha sabiduría, y de un hombre con tanta experiencia en el Estado, independientemente de los intereses ideológicos a los que haya servido toda su vida, en este momento el país requiere de él un mensaje de unidad. Retos Maldonado es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes porque tenemos muchos mensajes, y nos plantea Edgar nos plantea: muy buena decisión para vice, pero estará preparado para ser presidente. Capacidad sí tiene, pero presiones muy fuertes. Ana, apoyar a la CICIG, limpiar a las personas corruptas que quedan incrustadas en el gobierno. Mike, viva el rey, es lo que plantea Mike. Más de lo mismo, hay que cambiar el sistema. Pablo, no perdamos el principio de la confianza, ojalá haga cambios positivos en este poco tiempo que queda. Sandra nos dice: el único reto que tiene es no embarrarse en las cochinadas de este gobierno, y el mayor sería sacar a Pérez Molina. Francisco nos dice: ¿cuándo van a publicar la lista de los empresarios corruptos de la línea? ¿Ya se les olvidaron los intocables? No, pero si no... A ver, no creo que seamos nosotros los medios de comunicaciones quien tenga el poder investigativo para llegar a esos puntos. Que si se sacan el listado se van a hacer públicos, seguro. Retos Maldonado, con Alejandro Maldonado se espera mucho, pero se obtendrá muy poco, solo llega a chapucearlo, arruinado por Otto Pérez y asociados. Osvaldo, esperamos que sea más honesto que la Valdetti, pero esto no termina así, ahora pediremos la renuncia de Otto Pérez. Y Fernando, la misma cantaleta si el PP y líder eligieron a este señor. Y Cubo, hombre con 50 años en la política de Guatemala, no es más que un mafioso bien preparado, es lo que nos plantea. Grado de desconfianza alto el que hay en la ciudadanía. Doy la bienvenida, las buenas noches aquí que doy. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches. Con Cristian, que estuvimos hoy toda la tarde compartiendo también por ahí en la Universidad de San Carlos, pero
A ver, unas cátedras ahí. En el iglú. A ver, hay un tema que de los retos. Yo creo que tiene dos retos particularmente Alejandro Maldonado. El primero coincido con Cristian, que es el tema de poder representar la unidad nacional. ¿Por qué? Porque justamente la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, una de las cosas que menos hizo fue representar la unidad nacional. Se pasó desde el principio, siendo secretaria general del partido, siendo la principal porrista, la que arengaba a todas las fuerzas del Partido Patriota. Llega un momento en el que eso pasa y la parte de campaña termina y se tiene que entrar a la función que le correspondía en ese momento, cosa principalmente que falló Roxana Valdetti desde el inicio. Esta es una función que le debe corresponder a Alejandro Maldonado ahora para poder generar o recuperar un poco de la gobernabilidad de ese ambiente que le permita al gobierno tratar de administrar estos 8 meses justos, porque, curioso, a las 14 fue que tomó posesión Alejandro Maldonado y va a entregar el cargo, siguiendo la frase de Leonel López, el 14 a las 14, pero de enero del 2016. Segundo reto tiene que ver con que le va a corresponder, independientemente si además de llegar a corresponder ser presidente de la República, le va a corresponder, creo yo, en una parte, ayudar a liderar algunas de las reformas que la población está pidiendo y que la sociedad está pidiendo con relación a la forma en que opera el sistema político en Guatemala. ¿Por qué? Porque es alguien que ha conocido, ha sido constituyente, ha sido diputado, ha sido miembro de la Corte de Constitucionalidad, ha sido concejal a la alcaldía, ha sido candidato presidencial, tiene un largo trayecto en el ambiente político previo a la Constitución del 85, participó en la Constitución del 85 y posteriormente a eso incluso ha estado en la Corte de Constitucionalidad. Creo que es alguien que puede ayudar técnicamente a liderar un proceso de análisis serio, de propuestas y de acompañamiento de las reformas que se necesitan hacer de manera inmediata para empezar a recuperar un poco la credibilidad en el sistema político. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Retos Maldonado como nuestro hashtag. Nos plantea Jorge, Retos Maldonado, que contribuya a la lucha contra la corrupción y que no se preste a los negocios de los corruptos. Nos plantea Jorge, también por lo menos sabe a ciencia cierta qué funciones competen a la vicepresidencia, pero no llegará a presidente, es lo que nos plantea Jairo. Bill Coronado, ser un buen presidente después del despido de Otto Pérez Molina, después de las manifestaciones del 16, utilizando el hashtag renuncia ya. Nos dice Giovanni Gómez, solo dejará pasar el tiempo, seguiremos igual, es lo que dice Giovanni. Danilo, con Retos Maldonado, es oxigenar y sanear al Estado de todas esas alimañas corruptas que Otto Pérez incrustó en el Estado. Nos dice Javier Palleras, cambios políticos en Guatemala, tenemos que superar la bipolaridad. MLN versus democracia cristiana es lo que nos plantea. Edgar, disolver al equipo de Roxana Valdetti y dar credibilidad a actuaciones en recta final del gobierno. Caso Buono, extenso currículum, pero un logro súper importante en sus 50 años dentro del gobierno, es lo que nos dice. Cubo, hemos mantenido por años a este señor con esa carrera de Estado, ni debería de cobrar, está pagado, es lo que nos dice Cubo. Gerson Sotomayor, el analista Gerson Sotomayor nos dice, es un retroceso de 50 años para el país que el radicalismo llegue nuevamente a asumir el poder. Marco nos dice, esperamos que aporte hacia adelante en vez de hacia atrás y esperemos que denuncie cualquier anomalía detectada en la vicepresidencia y gobierno y que no tape lo evidente. E Iris nos plantea mostrar transparencia con los actuales ministros o cambiarlos. Estamos esta noche con Retos Maldonado. Le hago una pregunta puntual, licenciado Castillo. ¿Cree usted que la llegada de Alejandro Maldonado Aguirre, un hombre formado en las bases del Movimiento de Liberación Nacional MLN, viene a reabrir, por ejemplo, la división profunda de los guatemaltecos entre si hubo genocidio, no hubo genocidio, si estamos al borde de esto, o bien puede ser un hombre conciliador que guíe esos cambios? Bueno, el primer elemento que llama la atención es cómo votó el Congreso por él, digamos. Fue una votación relativamente unánime, 115 votos en el Congreso de la República. En la peor legislatura de la historia de la democracia guatemalteca, llegar a 115 votos ya es una primer señal, una primer gran señal de haber logrado en alguna medida conciliar ese desorden político que se da en el Congreso de la República, salvo honrosas excepciones que siempre hay que afirmarlo y reconocerlo.
En la pregunta si la figura de Maldonado Aguirre va a polarizar en la línea del debate del genocidio, él el día de hoy me pareció muy contundente cuando lo abordan con ese tema. Y él deja en claro que la Corte de Constitucionalidad no revocó digamos, la sentencia por genocidio, sino revocó el debido proceso. Ese es otro gran debate, digamos, porque básicamente lo que sucede en el juicio por genocidio es que no se aplica justicia, sino que utilizando argucias de un reglamento, de un código contrainsurgente de los años 60, se cae todo un proceso y bueno, al día de hoy el proceso está estancado y no ha avanzado para nada. Entonces me parece que la figura de Maldonado Aguirre, más bien, si puede él despegarse de su función de juez, y aquí creo que el reto es grandísimo, dejar de ser un juez con poder político, para quedarse como un representante político, porque como lo referíamos el día de ayer, la Corte de Constitucionalidad prácticamente cogobernó con Otto Pérez Molina, ellos desde la CC y Otto Pérez Molina desde el Ejecutivo. Básicamente eran los dos grandes poderes que estaban resolviendo todos los temas que en gran medida habían sido judicializados durante el actual periodo en los primeros 3 años. Entonces me parece que no está siendo él una figura que sea la central de polarización por el tema de genocidio. Él también hoy era muy categórico al afirmar que la decisión de la Corte de Constitucionalidad es una decisión colegiada, no individual, y que a pesar de que hay votos disidentes o votos razonados, siempre la decisión final es colegiada. Entonces me parece que él ha sabido manejar muy bien ese elemento que podía ser un elemento de choque, de confrontación. El momento político, también lo referimos ayer, el momento político del juicio por genocidio era distinto, era otro momento político. Este momento político requiere de ver a Maldonado Aguirre como una figura de conciliación y una figura que pueda en alguna medida reconciliar el Partido Patriota que está profundamente implosionado. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Retos Maldonado. Ya somos Trending Topic con Retos Maldonado. Y nos dice también Fernando Leiva, no olvidar que Alejandro Maldonado participó en la marcha contra el Serranazo. Armando Girón Leal nos plantea, debió haber, en este caso, excepción a la ley y convocar a elecciones, ya que este puede ser otro acto de corrupción. No puede haber yo no lo veo, creo que fue bajo el debido proceso. Fernando Núñez nos dice, su único reto es llenar el puesto vacío de vicepresidente, que quedó y punto. Juan Carlos López, ¿qué pasó con lo de la línea de Roxana Valdetti? Pues esa investigación está en pie, sigue estando en manos de la Fiscalía Especial del Ministerio Público. Contra la impunidad. Contra la impunidad, la FESI, y también de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Jorge Aguilar, Retos Maldonado, el reto más grande es demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes. Cantón Lee representa a los sectores conservadores y eso no es unidad nacional. Bueno, creo que hay un malentendido de qué quiere decir el concepto. El concepto de unidad nacional, cuando se refiere al presidente o vicepresidente, y lo dice un artículo de la Constitución, es que no puede representar intereses particulares o de partidos políticos ejerciendo la función de presidente o vicepresidente. No tiene nada que ver con que tiene que renunciar o a su ideología o tiene que renunciar, no, él va, su ideología y la ideología de cualquiera de nosotros es natural en nosotros y ha sido un crecimiento y algo que hemos aprendido con experiencias, lecturas y otras cosas que hemos adquirido. Lo que hace diferencia es que estando él en ese cargo tiene que representar la unidad nacional y no beneficiar a personas en particular o a partidos en particular estando en ese cargo. Entonces hay una confusión porque no podemos ser lo que todos quieren al mismo tiempo. Yo le hago una pregunta, Quique, y es usted que ha sido servidor público, creo que me lo podrá responder con mayor certeza. Aquellas personas que han dedicado su vida al servicio público, como es el caso de Maldonado Aguirre, tienen incentivos porque, como vemos, no hay un reconocimiento de aquellas personas que han dedicado su vida entera, sea de derecha, de izquierda, del centro, a ser reconocidas por la sociedad. Es un valor que nos hace falta, Quique. Mira, es una cosa que tiene que ver en general con cómo el mismo modelo de servicio público se ha desprestigiado. En muchos países del mundo, ser un soldado
es una cosa de prestigio y de honor. Ser un policía. Ser un Es maestro. una cosa de prestigio y honor ser un maestro o ser un funcionario público. En algunos casos se ve como alguien que está dando de sí para servir a los demás. Claro. Que optó por eso en vez de estar en algún otro negocio. Haciendo plata. Haciendo plata. Pero aquí es donde viene el dilema. Como entonces mucho se ve que la razón por la que se incorporan a este modelo es para hacer plata, para servirse, en vez de estar sirviendo, aquí es donde se ha roto ese concepto y es principalmente culpa de quienes en su momento, estando del lado del servicio, han utilizado ese servicio para beneficiarse y enriquecerse, y eso ha deteriorado la imagen que la población en general tiene sobre los servidores públicos. Pero eso hace que aquellas personas de bien que se capacitan, que se educan, que tendrían... ¿Se debilite su trabajo? Sí, pero no solo que se debilite, sino que no busquen jamás darle a su patria alguna parte de su tiempo profesional con los mejores elementos que un país puede tener, Quique. Lo ven como un desprestigio. Cada vez que alguien dice que quisiera poder servir e involucrarse en política, lo primero que te dicen es no te metas ahí, te vas a ensuciar. Claro. Entonces es un desincentivo a que otros actores guatemaltecos quieran involucrarse, participar y servir de alguna manera. Conste, no es de derecha, de izquierda, No, del un servidor centro. público. Un servidor público, aquellas personas que hacen bien las cosas y que son los mejores cuadros que una nación tiene, esa nación lo debe de reconocer. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Retos Maldonado como nuestro hashtag de la noche. Nos dice, el primer error del vicepresidente Retos Maldonado fue la famosa selfie tomada por el diputado Juan Manuel Giordano, de Libertad Democrática Renovada Líder. Ese es uno de los retos, no permitir ese tipo de cosas. Nos dice, a lo mejor, él aceptó porque piensa que tendrá las mismas ventajas de la señora. Nos dice Retos Maldonado, esta es la única salida, exigimos la renuncia del presidente, suspensión de las elecciones, gobierno provisional con gente honrada y reforma al Estado. Complicado. El licenciado Sotomayor nos plantea con Retos Maldonado, sin embargo, fue uno de los que permitió la integración nefasta que hoy tenemos en las Cortes, es lo que nos dice el licenciado Sotomayor. Henry Barrientos, ciego el que no quiere ver, títere del mismo titiritero de cuando acá nuestros grandes congresistas tienen los mismos ideales, es lo que nos dice Henry. Luis Fuentes nos dice Retos Maldonado, no pasará nada porque Maldonado es un sustentador del sistema oligárquico conservador. Ruth, la población tiene muchas expectativas y en 8 meses es imposible corregir los niveles de corrupción. Ana, esperamos que sea un buen presidente cuando el momento le llegue. Juan Ramón Ruiz, es un retroceso que un miembro de la juventud del MLN y que votó por anular la sentencia de genocidio llegue a la vicepresidencia. Sergio, es claro que es una estrategia para dividir a las manifestaciones ideológicamente el haberlo colocado allí. A mí me parece que por ahí puede haber algo, ¿eh? Cristian Gómez nos dice, ganarse la credibilidad ante un pueblo que despertó. ¿Qué interés tendrá el Partido Patriota y Líder para que hayan votado unánimemente? El PP calmarlo, Líder llegar a las elecciones lo antes posible. Lo antes. Totalmente. Pablo Lima nos dice mucha expectativa y la verdad es poco tiempo el que tiene para algún logro o avance. Espero equivocarme. Julio Toledo, el que algún día fue ministro del Poder Militar, y Alfredo, creo que es una fuerte presión que tiene que diferenciar entre ser juez y vice, no es lo mismo. Lo escucho, licenciado. No, lo escucho, licenciado. Don Cristian. Bueno, yo quisiera de pronto retomar varios de los tweets que digamos, sostienen sus planteamientos sobre la vía de la ideología, digamos, sobre la vía de la polarización ideológica. Primero se parte de una premisa que me parece que hay que evaluarla metodológicamente, digamos. No es la misma oligarquía de hace 30 años, la oligarquía disminuida, que en este momento está queriendo recuperar el control del Estado, porque fueron expulsados del Estado y porque les han, ido carcomiendo gran parte de su mercado. Entonces, no es la misma ideología a la que él sirvió hace 30 años y al mismo sector oligárquico que sirvió hace 30, 40 años, a un sector oligárquico que posiblemente pudo haber influido en su nombramiento y que en alguna medida pueda tratar de dictar una ruta de avance para estos 8 meses que quedan. No es esa misma oligarquía la que está en condiciones de enfrentar a una indignación colectiva ciudadana que el próximo sábado 16 me parece que va a dar una muestra de que la democracia guatemalteca dio un viraje fundamental. Los ciudadanos de la clase media se dieron cuenta que la democracia no es solo ir a rayar papeletas cada 4 años y olvidarse de la función pública. Esa dimensión disminuida
de la democracia y de cómo entender la democracia es la que permitió que las clases políticas, la clase política pudiera llegar a desmanes como el que concluyó con el mandato de Roxana Valdetti. Lo que está sucediendo en este momento es que si el nuevo vicepresidente trata de impulsar una agenda evidentemente sesgada hacia los sectores oligárquicos del país, lo único que va a hacer es lo que se planteaba en alguno de los tweets. Realmente él va a convertirse en la imagen de polarización, que sería un caldo de cultivo para un estallido social, ahí sí, de magnitudes, me parece, pero no medidas ni por Estados Unidos, ni por el sector tradicional de poder, ni por ninguno de los actores de este país. Le pongo un escenario cortito. El próximo sábado, usted tiene un bloque de personas creyentes de que la decisión de genocidio fue correcta y que fue en derecho, y comienzan, si hubo genocidio, y usted va a ver que algún bloque se aparte. Quiere decir que la etiqueta de renuncia ya, de fuera a los corruptos, podría tener algún grado de ruptura ante un movimiento de esta naturaleza. Pero entonces, ¿quién es el que está polarizando? Claro. Porque el nombramiento de Alejandro Maldonado está alejado de esa polarización. Claro. Los que empiezan a polarizar es un grupo de personas que han tenido esto como objetivo desde un inicio en cualquiera de los aspectos. Porque el día 10 de mayo, que se cumplía el aniversario de la sentencia que fue anulada, se hace un gran show para poder hacer ver que ahí estaba la sentencia y que era algo que estaba vigente, aunque la Corte lo hubiera rechazado. Y Alejandro Maldonado fue muy claro con eso. Él no dijo, ni la Corte dijo, que no hubiera habido genocidio. Lo que dijeron fue que el procedimiento que se siguió en el sistema de cortes para llegar hasta la sentencia había tenido errores de fondo profundos que ameritaban retrotraer el caso a un punto. Ahora, quienes quieran con eso ideologizar algo que ha venido siendo un movimiento de clases medias urbanas de diversidad ideológica, que carguen con ese muerto esas personas y no traten de endilgarle esa polarización a una estructura que nada tuvo que ver. ¿Por qué? Porque si el objetivo hubiera sido ese desde el principio, hubiera nombrado a Alejandro Maldonado desde el primer momento en una terna. Claro. Alejandro Maldonado termina surgiendo en la terna porque entre broma y broma, Mario Taracena, Ninette Montenegro y varios diputados que se oponían a la segunda terna que estaba planteada ahí, empiezan a mencionar nombres. Entre los nombres Catalina Soberanis, entre los nombres mencionan a Alejandro Maldonado, y alguien recoge de esa charla el nombre de Alejandro Maldonado, que había sido 2 veces designado magistrado de la Corte de Constitucionalidad por ese mismo Congreso de la República, a quien reconocen una trayectoria, y entonces se surge la posibilidad de nombrarlo. No fue el presidente el que lo nombró de primera instancia, fue esa charla. Lo más paradójico, y por eso, líder, y creo, le gritaban a la bancada de la UNE, a Mario Taracena, Judas, a la hora que él entró. ¿Por qué le gritaban así? Porque le llegó a dar un gran abrazo como diciendo, yo di tu nombre para que te llevaran, sí, pero a la hora de la votación no votaron por él, claro, una decisión y posicionamiento político del partido UNE. Entonces ahí estamos empezando a jugar con una llamita de fuego que si no tenemos cuidado nos va a quemar a todos. Pero además, Quique, ¿quién nombra por el Congreso de la República magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Los diputados. La Unidad Nacional de la Esperanza. En ese momento sí. Fue casi por unanimidad en ese momento cuando se nombra. Pero sobre la base de la mayoría de la Unidad Nacional de la Esperanza. Claro. Vamos a las redes, estamos con Retos Maldonado. Nos plantea David, Retos Maldonado, reitero, insisto, rompimiento constitucional a iniciar de cero. Yo, de verdad, no estoy de acuerdo con ningún llamado a un rompimiento institucional. De verdad, no es el camino, no es el camino. Lo que se sacrificaría, los que estaríamos sacrificando como sociedad no lo recuperaríamos, pero ni aunque se estableciera un narcoestado o se reconstituyera por la vía del ejército. Ante lo que está planteando David, usted no tiene ni la más remota idea de lo que pueda llegar al poder público, ni la más remota, así de simple. Nos dice, tampoco alguna garantía, ni cerca. Chávez nos dice, tomando en cuenta su ideología, de seguro desearía reprimir las manifestaciones del sábado. Nos dice, ojalá, y expulse a toda la bola de corruptos de la R. Manuel nos dice, esta foto con el diputado es su primer grave error, el pueblo le exige corregir lo hecho. Nos dice, por la finada y sus cómplices. Jacelco nos plantea, buen punto el que tocaron de honor al servicio cívico, es lo que nos plantea Jacelco.
no dejarse tentar por algunas estructuras similares a la línea o cualquier otra que se asemeje. Marco no es de derecha ni de izquierda, es del pasado. Nos dice Pablo José Lima, nos dice Pablo, tiene una carta en blanco, estaremos observando que la escriba de forma correcta. Alejandro, el reto es trabajar para Guatemala y hacerlo sin traicionar a los guatemaltecos, quienes son afectados por la corrupción. Carlos, reto es Maldonado, lograr servir. Vivo 8 meses, ya que ha estado en el servicio público desde que los Beatles tocaban. Pues eso. Fue concejal en esa época de la Municipalidad de Guatemala, candidato a alcalde en el 70, justamente contra Meme Colom, pierde y después de eso entra como ministro de Educación de Carlos Manuel Arana Osorio. Que por cierto, en el libro de debates políticos de Guatemala hacen hay 3 debates realmente muy grandes entre Meme Colom y Alejandro Maldonado. 2 de ellos fueron en la etapa posterior a que fue alcalde uno y candidato a alcalde el otro, fue ya en el 74, 75, no eran candidatos a nada, ninguno de los dos. Pero fueron un par de debates que son los que reseña Roberto Ardón en su libro. Pero hubo un debate anterior que no forma parte del libro, que fue un debate para la alcaldía de la ciudad de Guatemala en el año 69. Extraordinario, ambos de las mentes más brillantes que había en ese momento, uno conservador y uno de izquierda, pero mentes brillantes ambas en ese momento, que hicieron un debate de mucha altura en el año 69. Con otro nivel de política. Sí. Ojalá. Dios nos lleve a ese nivel. Que ese sea su legado. No, pero ojalá, Lick, o sea, sea usted de derecha, tener de izquierda, diferencias de opinión. Es que eso es válido, el debate es válido. Totalmente. Y necesario. Claro. Y que el legado que deje, porque como lo referí ayer y lo sostengo, digamos, son generaciones que ya están prácticamente saliendo del servicio público, por las mismas condiciones del servicio público. Entonces me parece que son modelos, independientemente de la posición ideológica en la que se encuentren, que deben servir para rearticular una nueva forma de hacer política en el país. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos discutiendo esta noche con Retos Maldonado como hashtag y por supuesto estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Fue enfático Pablo Melgar. Sus cremas. No, yo quiero ser enfático en lo que dice Pablo. Otra emboscada. Sus cremas, ¿qué doy? Otra emboscada. No, la vez pasada estaba enojado porque fue cuando había perdido la U. La U. Pero eso que yo creo que se le duele más al licenciado que he de reconocer. No, le duele. He de reconocer, no sé. Perdón. Qué mala suerte la de Ali Castillo. Vámonos, esta noche estamos con Retos Maldonado, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice Fernando Corso, estamos hartos que la justicia en Guatemala no se aplique igual para todos y por eso es necesario un cambio. Estuardo, Retos Maldonado, su más grande reto es no corromperse con esas mafias de Otto Pérez y los secuaces de la R que quedan todavía. Lucrecia Peinado, él sabe que su propia historia y la de Guatemala se fundieron ayer. ¿Cómo desea ser recordado? Pluma en mano, es lo que nos dice Rubén Morales Monroy. El licenciado nos plantea, con Retos Maldonado, generar credibilidad en el Ejecutivo durante elecciones 2015 y reformas a la ley electoral para el próximo proceso. Alex Lone, con Retos Maldonado, qué feliz se veían los del líder cuando lo saludaban. ¿Cuánto durará para que inicien a señalarlo? Corruptos, es lo que nos plantea Alex. Y William Barrios, genera desconfianza que el PP y líder lo apoyen rotundamente. A ver, yo solo quiero decir una cosa. Yo, por ejemplo, estuve absolutamente en desacuerdo en la forma en la que se negociaron las Cortes, que me parece que fue una negociación. Pero el procedimiento, otra vez, a ver, regresemos al concepto mismo, el tema de lo de genocidio y el juicio este. Lo que a ellos les tocaba validar era el procedimiento seguido. Y el procedimiento seguido llenó los requisitos. Que la negociación política nos da un producto que lo estamos viendo, ese es un tema diferente, pero eso no lo puede juzgar la Corte en este caso, porque les toca juzgar los procedimientos. Ellos se cumplió en forma con los procedimientos, sí. Que de fondo hubo negociaciones políticas, eso es algo que no pueden entrar a juzgar los juzgadores. Lo mismo que con el caso de genocidio. Lo que él lo que va a validar es el proceso, si se siguió y se cumplió. No está juzgando él si hubo genocidio o no hubo genocidio. Fue muy claro hoy que lo planteó. Pero yo quiero hablar también acerca de esto de los selfies y esto. Porque una cosa que hizo Alejandro Maldonado fue que después de que fue juramentado, pasó saludando a todos. El vivo de Juan Manuel Giordano fue el que en todo caso se tomó el selfie.
y con todo el grupo de diputados atrás. Pero él pasó saludando a todos, incluyendo lo que decía hace un momento, a Mario Taracena y a la bancada de la UNE, que votó en contra, que votó, pues, o que no votó a favor, por lo menos de él, y hasta le empezaron a gritar, todos los demás diputados le empezaron a gritar a Mario Taracena, Judas, porque estaba abrazándolo después de que votaron en contra de él. Entonces, creo que hay cosas que no se deben sacar de contexto ni interpretar de forma así muy jalada. Se tomó fotos... ¿Con todos? Con todos, se tomó fotos con los compañeros que cubren la Corte de Constitucionalidad, con los compañeros que cubren el Congreso, prácticamente con todas las personas que estaban allí, con los trabajadores de la Corte de Constitucionalidad. Creo que lo de la foto... Alguien que lleva 50 años en gestión de servicio público y que hoy ve como una culminación del proceso llegando a este cargo por el que luchó en el año 82 como candidato de la DCPNR, de esa alianza de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional Renovador, donde él argumenta que ganaron la elección y que se lo robaron en el 82, que eso produce el golpe de Estado de los oficiales jóvenes. Es como que una guinda en el pastel de una trayectoria de 50 años, y estaba feliz, estaba contento, estaba saludando a quien se le pasaba enfrente y se tomaba fotos con quien le pidiera fotos. Claro. Lick. Yo cierro igual que el día de ayer, haciendo referencia a todos los que pues me han tuiteado a mi cuenta personal diciendo que estoy haciendo una defensa oficiosa del señor Maldonado Aguirre. Cierro como cerré el día de ayer. Aquí nunca he defendido a ninguna persona con nombre y apellido. Siempre mis posiciones, mis argumentaciones, mis reflexiones y todo lo que aquí sustento con mis argumentos es en defensa de la institucionalidad. Jamás he defendido a nadie a título personal y nadie me paga para hablar bien ni para defender absolutamente a nadie a título personal. Así que hago la aclaración, espero que con eso quede claro que mi posición es netamente institucional y así ha sido los últimos 15 años de mi vida y así seguirá siendo por algún tiempo que pueda estar en el debate público. No tenés que dar explicaciones. Quique, De verdad, no, es que a ver, va a haber gente que está de acuerdo contigo, va a haber gente que no está de acuerdo contigo, va a haber gente que te va a decir cualquier cosa en las redes, va a haber gente que te va a aplaudir en las redes. Ni tomes mucho los que te aplauden, ni los que te critican. Simplemente pues es nuestra posición, nuestra opinión, no es la verdad, es nuestro criterio, hacemos análisis y en todo caso, reitero, habrá gente a la que les agradan nuestros comentarios, habrá gente a la que no, pero está, no importa. Y creo que al final eso es parte de lo que estamos buscando acá, parte que también nuestros televidentes compartan con nosotros por las redes sociales y podamos debatir. Hoy estuvimos 2 horas, les decíamos hace un momento, con Christians, con Manuel Berganza, con Alfredo Calderón, con Otto Rothman. Estuvimos todos en el IGLU, en la Universidad de San Carlos, debatiendo con estudiantes de Derecho principalmente, acerca justamente de estos temas, y hubo temas muy interesantes, y eso es lo que se ha perdido mucho, es la capacidad de sentarnos, debatir. Yo por eso aplaudo mucho a estos jóvenes de diferentes universidades que se han podido sentar a conversar entre ellos, más allá de estigmas y de etiquetas que tuvieran. Sos de privadas, sos de San Carlos, se sientan a conversar, a encontrar puntos de encuentro antes que puntos de disenso. Y eso nos debe ayudar para mantener la unidad nacional en estos casos, para seguir caminando hacia adelante y lograr las reformas del Estado que necesitamos para recuperar la democracia que se convirtió en una pistocracia en este país. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre es vicepresidente de Guatemala. Su gestión durará unos 8 meses. El presidente Otto Pérez Molina hace un llamado a la población a la calma, aprovechando la designación de Alejandro Maldonado. Cientos de jóvenes chilenos protestaron en varias ciudades contra la política educativa del gobierno. La marcha en Valparaíso degeneró en la muerte de 2 estudiantes. En Italia se rescata a 245 migrantes en el mar Mediterráneo. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Gracias a usted por ser parte activa de este espacio. Castillo, Godoy, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.